Les doy una cariñosa bienvenida y nos vamos a preparar, ¿sí? Nos vamos a preparar pues siguiendo las instrucciones del maestro, que dice que cada vez que entremos a orar, entonces vayamos al aposento alto. Y es justamente lo que vamos a hacer en forma práctica. Vamos a apoyar los pies en el piso en primer lugar. Esto tiene un propósito, es, digamos, señal o representativo de que estamos gobernando nuestro pensamiento. No de que somos gobernados por el pensamiento, sino al revés. Estamos tomando señorío sobre el pensamiento, que en realidad esto constituye nuestra herencia celestial. Cuando el hombre es creado, en el acta de nacimiento, Génesis 1, ahí entonces al hombre se le bendice y se le da señorío sobre toda la tierra del pensamiento. El pensamiento es el gran problema en nuestras vidas, porque no lo señoreamos, no fuimos disciplinados, al menos en la mayoría del mundo occidental no hemos sido disciplinados para señorear el pensamiento. Así es que apoyamos los pies en el piso en señal de señorío del pensamiento. Vamos a descansar también los brazos sobre el regazo. Esto también tiene un significado y es como entrar a esta matriz del principio creativo. Vamos a enderezar la columna vertebral y con esto estamos manifestando nuestra voluntad de alinearnos con la justicia divina. La justicia divina es disciplinar nuestra voluntad para estar enfocados únicamente en el aspecto impersonal de la vida, es decir, en el aspecto espiritual. Y finalmente cerramos los ojos. Cuando cerramos los ojos, ya dejamos de prestar atención al sentido de la vista, oído, olfato, gusto, tacto y pensamiento mortal. Con esto pareciera que ya estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero una cosa nos falta: elevar nuestra atención hacia lo invisible infinito. Cuando ponemos nuestra atención en lo invisible infinito, entonces eso no proyecta ninguna imagen mental en nosotros y entramos de lleno al silencio profundo. En este estado de conciencia de silencio es la única oportunidad que tenemos de contactar nuestra identidad verdadera. Jesús le llamó a este estado de conciencia, de silencio absoluto, le llamó el reino de los cielos, el reino de Dios, y aclaró: el reino de los cielos está dentro de ustedes. Es muy interesante porque cuando entramos al silencio profundo, entonces de inmediato podemos percibir una sensación de paz. Hay paz en nuestro ser. Nada nos inquieta, porque es la paz de Dios, la paz del Cristo. Es un estado de conciencia maravilloso. Este estado de conciencia de paz es verdaderamente trascendente. Y lo interesante es que siempre viene acompañado de seguridad, de certeza, de confianza y, obvio, de libertad y de gozo. Es un estado de conciencia donde experimentamos en realidad la sagrada comunión, más allá de cualquier rito. Es una experiencia unitiva. Justo desde este estado de conciencia, desde donde el Maestro Cristo inicia su misión, proclamando: yo y mi Padre somos uno.
Y en este estado de conciencia no entra nada que pueda engañarnos referente a los sentidos físicos, ni nada que pueda seducirnos para actuar engañados. Tan solo permanece una profunda receptividad. Y en este estado de conciencia, de comunión y de receptividad, vamos a tomar alguna de las leyes espirituales que está contenida en el libro del profeta Isaías. En el capítulo 31, versículo 3, se revela lo siguiente. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, desde siempre te prolongué mi misericordia. Amén. Bueno, preciosas, pues nos vamos a nuestro documento. Quiero platicarles un poquito que aquello que se conoce como las bienaventuranzas o el sermón del monte es algo que ha sido tremendamente distorsionado. El sermón del monte no solamente corresponde a las bienaventuranzas, sino abarca los capítulos completos de Mateo 5, 6 y 7, en un orden de despliegue maravilloso, y constituyeron una experiencia iniciática única y exclusivamente para los apóstoles. Mentira de que está Jesús en un cerrito y la multitud sentada a sus pies y él echando un choro, para nada. Esta experiencia iniciática, esta revelación de los principios espirituales más altos, únicamente se les pudo proporcionar a los 12. Eran los que tenían o los que estaban bajo una disciplina profunda para hacerlos avanzar en el despliegue de lo consciente. Y dentro de estos capítulos 5, 6 y 7, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 5 hasta el 15, está la respuesta de Jesús o está la revelación de los principios espirituales de Jesús para que ellos aprendieran cómo comunicarse, cómo contactar, cómo comulgar con el Padre interior. Lo que nosotros aquí tenemos es la versión de una Biblia conocida como la Peshitta. Está en inglés. Esta Biblia fue traducida directamente del arameo al inglés y se dice que el arameo es una lengua que tiene pocas palabras, en realidad tiene cerca de 240 palabras, ahorita no recuerdo, pero cada palabra tiene más de 60 acepciones. Entonces solamente quien conoce el idioma es el que puede hacer una traducción más acorde para rescatar el espíritu de estos principios que quedaron plasmados, al menos en este Evangelio, en el de Mateo. Ahí los discípulos en un momento dado le preguntan a Jesús: ay, maestro, por favor enséñanos a orar. El maestro tenía un hermano, Santiago, y en alguna ocasión Santiago dice: ustedes piden pero no reciben porque piden mal. Entonces siempre había esta inquietud por parte del pueblo hebreo de aprender a orar correctamente de manera que Jehová Dios los escuchara. Jesús cambia el término de Jehová Dios por el de Padre. Y entonces nos da aquello que conocemos como el Padre Nuestro. Vamos a leer completo, ¿sí?,
toda la revelación o toda la traducción que contiene Mateo 5 a 15. No sé si alguna de ustedes quiera leerlo completo, por favor. ¿El documento o...? Sí, el documento precioso, donde Okay. dice cuando ores. Lo voy a leer. Gracias. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos gustan de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para poder ser vistos por los hombres. En verdad te aclaro que con eso ya recibieron su recompensa. Pero cuando tú ores, entra en tu cámara interior, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto es quien te va a recompensar manifiestamente. Y cuando ores, no repitas palabras tal como hacen los paganos, quienes piensan que por hablar mucho van a ser escuchados. No seas como ellos, porque tu Padre conoce tu necesidad antes de que tú le pidas. Hasta ahí, mi hijita linda. Esta es la primera parte. Sí. En esta primera parte hay instrucciones precisas y concretas acerca de lo que implica la oración. ¿Sí? Entonces, lo primero que está aquí es un principio, es una ley. Quisiera decirles que todo aquello que conocemos como los versículos de los diferentes escritos sagrados no son sencillamente versículos, versitos, no, son leyes, son principios espirituales, los cuales resulta indispensable conocer para podernos beneficiar de sus contenidos. Precisamente por esta mala interpretación de considerarlos como unos versículos, se perdió el enfoque de que constituyen leyes. Les suplico que me aguanten luego mis opiniones personales, pero mi sentir personal es que el Imperio Romano en la época de Jesús, pues ve como cuando viene Jesús y empieza a compartir sus enseñanzas, una gran cantidad de población hebrea deja de asistir a los templos. En aquel entonces el Imperio Romano gobernaba al pueblo judío y los dejaba pues que ellos aplicaran sus leyes y entendieran su adoración a la deidad como querían sin problema alguno, siempre y cuando pagaran un tributo al César. Cuando los primeros seguidores del camino, que así se llamaron los primeros cristianos, eran los seguidores del camino, porque Jesús se denominaba a sí mismo, Cristo Jesús se denominaba a sí mismo el camino. Yo soy el camino, decía. Entonces sus seguidores eran los seguidores del camino. Pues cuando empieza a haber suficientes seguidores del camino, en automático dejan de acudir a los templos judíos y entonces los sacerdotes pues empiezan a recibir mucho menos ingresos y el tributo al César parecía correr el riesgo de verse mermado. Era menos lo que le podían dar, así es que con toda la pena tenían que sacar de sus propias arcas los sacerdotes y pagar el tributo al César para que los dejara vivir en paz. Pero como este movimiento empieza a cobrar tal fuerza gracias al conocimiento correcto de la verdad, entonces 300 años después el Imperio Romano decide que ellos también son creyentes, que ellos también son seguidores del camino, y lo primero que hacen es recolectar toda la información y pasarla por un tamiz. Sin mayor experiencia ni despliegue espiritual o místico, ellos deciden qué libros sí entran para ser autorizados y otros no entraron jamás. Entonces ellos conforman lo que actualmente conocemos como la Biblia, que está integrada por el Antiguo Testamento, las enseñanzas de todos los reveladores antes de la época de Jesús, y luego el Nuevo Testamento, que es la revelación
de las buenas nuevas es la actualización impecable de toda la enseñanza anterior, y pues no solamente por Jesús, sino por Pablo principalmente y los otros apóstoles. Mateo, Marcos, Juan, Lucas, Pedro, Santiago, ¿sí? Todos ellos, entonces es toda la parte nueva. Resulta que entonces ellos hacen esto y autorizan ciertos libros y otros no los autorizan, y entonces empiezan a trastocar absolutamente todo. Y realmente es irrisorio cómo llegan a tener tal influencia en los demás que pues violan todas las enseñanzas del maestro, como por ejemplo, no le llames padre a nadie sobre la tierra, uno es tu padre, está en los cielos. Ah, no, aquí organizan una iglesia material y humana y al jerarca le llaman papa, padre, papa. Sí. ¿Y a los padres de la iglesia? Pues sí, exactamente. El concepto de iglesia en la época de Pablo, que es cuando él empieza a instituir iglesias, eran comunidades de estudio, de reunión, eran comunidades donde escudriñaban las enseñanzas, compartían sus experiencias, aclaraban dudas para que cada quien se fuera a su casita, a su propia conciencia, y ahí practicaran de manera individual las enseñanzas, porque estos principios espirituales no se pueden practicar colectivamente. Es una situación de conciencia individual, de práctica individual. Entonces, bueno, hacen un templo material, una gran iglesia material, ¿sí? La Santa Sede. La Santa Sede también en contradicción a lo que Jesús había indicado. Es clarísimo cuando Él le indica a la mujer que se encuentra en el pozo de Samaria, la mujer queda impactada y lo reconoce como el Cristo y le dice, vamos a hacer aquí un templo para adorar a Dios. Y entonces Cristo Jesús le aclara, los verdaderos adoradores no necesitan ir a los lugares, a los templos, ni subir a las montañas a orar, porque los verdaderos adoradores han de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y otro punto también muy interesante es esta situación de la adoración, no solamente al jerarca. Es bien interesante cómo está conformada toda la cúpula jerárquica y administrativa en la Santa Sede, porque corresponde a cómo estaba conformado el Imperio Romano, exactamente lo mismo. Y entonces les imponen, realmente imponen, la adoración a la persona de Jesús, cuando la instrucción fue clarísima, adorarán al Padre. Es más, hubo un detalle aparentemente intrascendente, cuando un joven que pues se suponía era muy virtuoso y conocía estos principios y los cumplía, se acerca a Jesús y le dice, buen maestro, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Jesús le da una buena sacudida y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es uno, el Padre que está en los cielos. Interesantemente, pues en la mayoría, al menos de las iglesias católicas, pues se adora a Jesús crucificado. Y también resulta interesante que las iglesias tienen nombre y ninguna, por lo regular, ninguna iglesia dice, pues, iglesia de Jesús esto o de Cristo aquello. Son pocas las, hay algunas que sí, iglesia de Cristo Rey, ¿sí? Algunas, pero la mayoría pues no tienen esos nombres, se basan en los santos. También esta organización, la primera organización romana, que se apropia de las supuestas enseñanzas de Jesús, se autodenomina
la Santa Madre Iglesia católica, que quiere decir universal, apostólica, basada en la información de los apóstoles, pero para que no se nos olvide, y romana. ¿Sí? Es bien interesante todo esto. Todo esto es importante conocerlo porque nos da un enfoque más libre de la enseñanza impersonal del maestro. ¿Sí? Él hace todo el enfoque hacia el interior. Entonces empieza alertándoles a los discípulos y les dice, cuando oren, ni se les ocurra ser como los hipócritas. Ellos gustan de orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para poder ser vistos por los hombres. O sea, hay algunas comunidades cristianas donde se ora en voz alta y entonces se cuida la manera como se ora. Todos los que oran en voz alta siguen un cierto patrón, ¿sí? Un cierto patrón de repetición, hacen sus peticiones, sus oraciones, etcétera, pero bajo un cierto patrón. Entonces, ¿por qué? Pues porque son oídos por los hombres. Ya no nos importa hacer el contacto con el Padre interior. Lo que nos importa es que quien nos esté escuchando diga, no, pues sí sabe orar. Entonces esto es importantísimo que lo entendamos. Esta es la primera advertencia. Esto es un principio espiritual. Aquel que ora debe evitar por siempre orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para poder ser vistos por los hombres. La oración es una experiencia en el silencio, no tiene nada que ver con aquello con lo que fuimos adoctrinados, ¿sí? Y entonces nos dice aquí el maestro, en verdad te aclaro, con eso ya recibieron su recompensa. O sea, pues ya se les calificó. Ay, este sí sabe orar, aquel ora muy mal, se traba, bli, 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 bla, bla, bla. Ojo, ese es el fundamento, es la primera plataforma que necesitamos. Y enseguida, después de decirnos lo que no se debe hacer, nos va a informar de lo que sí debemos hacer. Y nos aclara, pero cuando tú ores, entra en tu cámara interior. ¿Sí? Pon tu atención hacia lo interior, hacia lo invisible infinito. Interior no quiere decir que voy a poner mi atención en el corazón, en el hígado, en el páncreas. ¿Sí? No, para nada. ¿Sí? Esto es a otro nivel de conciencia. Pudiéramos decir que es en la cuarta dimensión de conciencia. Actualmente estamos en la tercera dimensión de conciencia, materia, tiempo y espacio. Pero en la cuarta dimensión de conciencia no existe la materia, el tiempo ni el espacio. Por lo tanto, tampoco existen las personas humanas. Así es que cuando tú ores, entra en tu cámara interior, eleva tu atención hacia lo invisible infinito. Cierra la puerta de los distractores. No le prestes atención al sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, ni del pensamiento mortal y humano. Si nosotros prestamos un poco de atención a los pensamientos que continuamente se presentan en nuestro interior, en nuestra experiencia, la mayoría son puras cosas negativas, que si esto, que si aquello, que si por aquí, que si por allá. Entonces hay que cerrar eso, porque eso nos roba la atención. Ya no podemos enfocarnos en la divinidad, en el Espíritu, en el Padre, ya no. Estamos aquí papaloteando con otras cosas. Entonces la orden es, cierra la puerta. Y entonces, después de haber entrado en tu cámara interior y de haber cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces, hasta entonces, no antes, ¿sí? No antes.
Y tienes que orar al Padre, no a Jesús, al Padre que está en lo secreto. Es decir, el Padre que está en el ámbito de lo invisible. Y tu Padre que ve en lo secreto, en lo invisible, es quien te va a recompensar manifiestamente. Cuando ya aprendemos a orar correctamente, entonces va a haber una mejoría en las condiciones materiales, humanas, financieras, de relaciones, en todos laborales, en todos aspectos, como añadiduras, ¿sí? Pero vienen del Padre, no vienen de este supuesto poder que se dice que tienen los hombres, y luego ahora que se nos ha indicado que las mujeres nos empoderamos, es para reírse. Si Jesús dice, si no puedes hacer crecer tu cuerpo ni un milímetro, si no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos, ¿cómo pues vas a pensar que tú tienes un poder personal? Vean cómo, sin estar conscientes, porque no hemos alcanzado este estado de conciencia consciente, pues todas las enseñanzas, todos los principios espirituales tan amorosa y tan gratuitamente que nos confirió el Maestro, pues nos los pasamos bajo la manga. Sí, los conocemos y los repetimos de dientes para afuera, tal como las dentaduras de postizas, tal como los dientes de juguete que nos los sacamos y nos los metemos. Lo mismo hacemos con los principios espirituales cuando no los comprendemos, ¿sí? Pero aquí, ¿sí?, nos hacen hincapié. Entra primero en tu cámara interior. Número 2, cierra la puerta y entonces, hasta entonces, ora a tu Padre. Ah, pero no olvides que tu Padre está en lo secreto y además tu Padre ve en lo secreto y es tu Padre quien te va a recompensar manifiestamente. Por favor, chéquense, aquí hay 5 puntos importantes. Número 1, entra en la cámara interior. Número 2, cierra la puerta. Número 3, entonces, hasta entonces, ¿sí?, ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre. Número 4, está en lo secreto. Número 5, tu Padre que ve en lo secreto. Número 6, es quien te va a recompensar. Y número 7, manifiestamente. Esto en verdad nunca se me había revelado. Es una maravilla. El número 7 es un número particularmente importante. 7 colores del arco iris y 7 notas musicales, ¿sí? Pero básicamente 7 días de la creación. Es decir, 7 días del despliegue de la conciencia hasta que alcanza la conciencia consciente. Aquí no es casualidad que sean 7 puntos. 1, quiero repetirlos. Cuando ores, observa estos 7 puntos. Entra en tu cámara interior. 2, cierra la puerta a los distractores. 3, entonces ora a tu Padre. Número 4, Él está en lo secreto, en lo invisible. No es ninguna figura humana. Número 5, el Padre ve en lo secreto. Este Padre mira en lo invisible. Y número 6, Él es quien te va a recompensar. Y número 7, manifiestamente, evidentemente. Y ahí es donde el verbo se hace carne. Sí, es maravilloso, verdaderamente es maravilloso. Sigue ay, si me quieren preguntar, me interrumpen, ¿eh? Ok, no, Marta, yo nada más te quería decir de cómo lo que estás diciendo también nos regresa a lo básico, lo primerito del reconocimiento. Y te acuerdas, Lulu y Marta, las 3 S, en secreto, en silencio y sagrada. Y sagrado. Sí. Eso es una verdadera oración, el reconocimiento. Así es, hijita, esa es la manera como oramos, ¿sí? Es casi
casi la manera más alta. Aquí viene implícito el secreto de la forma más alta que podemos alcanzar y más eficaz de orar. Y vamos a llegar a eso. Ok, después el maestro dice, ojo, cuando ores, no repitas palabras como hacen los paganos, quienes piensan que por hablar mucho van a ser escuchados. Aquí este es otro principio divino, esta es otra orden, es otro mandato. Si vas a orar, ojo, ¿sí? Ni se te ocurra andar repitiendo y repitiendo y repitiendo, tal y como fuimos adoctrinados. Yo al menos, yo crecí en la religión católica, cada 8 días iba a confesar los pecados, eran los mismos, de nada me servía confesarlos, y en lugar, si me dejaba el Padre, 6 Padres Nuestros y 7 Aves Marías o lo que fuera, en lugar de prestar atención a lo que yo decía, no, estaba atenta, contando el número de oraciones para cumplir. Si me dijeron 5 y 7, las iba yo contando. ¿Qué decía? Pues ni me importaba, pero que cumpliera yo con el número, ¿sí? Entonces aquí, esto es una corrección trascendente. Desde antes de la época de Jesús ya se enseñaba a repetir. Por eso es que el maestro nos dice, no repitas como hacen los paganos. No tienes que repetir, ¿sí? Los paganos piensan, ahí viene otro problema, piensan. Pensar es un gran problema, porque nosotros no pensamos, somos pensados. Y piensan que por hablar mucho, ese es el problema, pues mejor, mientras más rosarios, mientras más Padres Nuestros, mientras más Aves Marías y Glorias, gracias a eso van a ser escuchados. Error. 4 puntos, otra vez los números especiales de la Biblia. El 4 implica algo completo, el 7 implica algo que se alcanza a experimentar. Entonces aquí vienen 4 puntos para cuando oremos. No repetir, no pensar, no hablar mucho y no creer que por hablar vamos a ser escuchados. Eso es un punto importantísimo. Después viene un regalazo, ¿sí? Después nos dice el maestro, no seas como los paganos, porque tu Padre ya conoce, no dice ya, pero ya lo conoce, ya conoce tu necesidad antes de que tú le pidas. ¿Qué cosa le vas a informar? ¿Qué cosa le vamos a informar a esta inteligencia infinita, a esta sabiduría ancestral que todo lo sabe? No le tenemos que pedir ni que informar nada. Ya conoce la necesidad antes que le pidamos. Y pareciera que con esto terminamos, pero ¿qué creen? Nos vamos a regresar, ¿sí? Nos vamos a regresar y vamos a volver a tomar los puntos desde el principio. Cuando ores tienes que cuidar de ciertos requisitos, y entonces nos presentan los requisitos, ¿sí? Número 1, no seas como los hipócritas. Ojo, no vayas a ser como los hipócritas. Bueno, ¿y pues por qué como los hipócritas? Porque ellos se complacen en orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para poder ser vistos por los hombres. ¿Están orando o están alimentando al ego? Al ego. Pues sí, se están luciendo. Y entonces dice Jesús, en verdad te aclaro, con eso, con esa triste recompensa, ay sí, qué bonito oro, con esa triste recompensa, ya, con ese triste reconocimiento, ya recibieron su recompensa, ¿sí? Si los criticaron o los alabaron, con eso ya recibieron su recompensa.
Con razón, pides y no recibes porque oras mal. ¿Sí? Viene la segunda parte. La segunda parte también es importantísima, ¿sí? Y entonces nos aclaran, cuando tú ores, entra en tu cámara interior. ¿Cuál es la única manera de entrar en la cámara interior? El silencio. El silencio, meditando, ¿sí? Meditando. Entonces, aparto mi atención de toda la distracción del enfoque material del mundo, ¿sí? Y me meto dentro de mi propia conciencia, alcanza. La conciencia tiene diferentes estadios, ¿sí? Y voy en busca del estadio más alto. Para poder alcanzar el estadio más alto, tengo que cerrar la puerta a todos los distractores. Sentido de la vida, los 6: vista, oído, olfato, gusto, tacto y pensamiento material. Dejo de prestar atención y entonces ora a tu Padre, ¿sí? Aquí esto es bien importante. Voy a orar al Padre. Permítanme un segundo. Es que esto que se está revelando, estoy haciendo más enriquecido este documento. Ora al Padre, que no se me olvide, al Padre, ¿sí? Al Padre me voy a dirigir única y exclusivamente. Por ahí circula y con el debido respeto, pero tiene una razón bien interesante, que se dice que hay que orar a la Virgen Madre, porque ella es la Madre de Dios. ¿Ustedes creen que si María fuera la Madre de Dios, Jesús la hubiera llamado mujer en la Biblia? Solamente una vez la llama madre, siempre la mencionó como mujer, porque la instrucción original es: no llames padre ni madre a nadie sobre la tierra. Padre y madre es uno, el Padre que está en los cielos. Entonces, ora a tu Padre. Y el Padre, sí, el Padre, ¿quién es, Jenita? El Padre. El principio creativo. Exacto, el principio creativo, ¿sí? Aquel que participa de la creación, el varón que participa de la creación, que engendra un hijo, es el que alcanza la naturaleza o la experiencia de ser llamado padre, aunque la vida, bueno, pues no tiene nada que ver con un varón, ni con óvulos, ni con espermatozoides. La vida es conciencia, entonces es diferente, pero el Padre es el principio creativo. Este Padre es un principio creativo con una característica muy importante, ¿sí? Es un principio creativo, pero también es impersonal. No es una persona. A pesar de las grandes pinturas que hay en el Vaticano, no es ese gordito barbón que está sentado junto a otro más joven, también barbón, estirándose, casi tocándose con el índice dedo el uno y el otro, y pues con la palomita por ahí apareciendo, descendiendo de lo alto. No, el Padre es un principio creativo impersonal. Y este Padre, bien que lo conocemos, aunque quizá no en forma consciente, este principio creativo impersonal lo pudiéramos asemejar a la ley de causa y efecto, porque este Padre siempre ha estado pues ahí actuando a través de nosotros. Hay una ley muy interesante que Jesús dice: sea como tú crees, el pan que lanzas sobre las aguas es el pan que se te va a regresar. Entonces, todo aquello que admitimos en el pensamiento es lo que experimentamos. Y no precisamente condiciones o situaciones son lo particular, sino más bien armonías o desarmonías.
Por ahí está este libro de Job tan interesante. Job era muy amado por el Señor y él era súper obediente a las leyes que se le habían otorgado. Pero un día es tentado, ¿qué tal si no obedezco las leyes? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y empieza a desobedecer, etcétera, y pierde todititito. Se queda con una mano por delante y otra por detrás, porque hasta mujeres, hijos, todo lo perdió. Y entonces se lamenta, y el lamento es una revelación fabulosa, porque dice, ¡ay de mí! Me aconteció lo que más temía. Pues claro, si estabas pensando en eso, ¿cómo no te iba a acontecer? Y ahí vemos la importancia de este derecho divino, de nuestra herencia celestial. Y se le confirió al hombre señorío sobre toda la tierra de su pensamiento. Y bueno, yo creo que nosotras tenemos experiencias en lo individual. Pues es que pensé y me encontré, o es que pensé y me aconteció. Pues claro, ay de mí, me acontece lo que más temo o lo que pienso. Así es. Vivimos en un universo de leyes, no lo olvidemos. Vivimos en un universo de leyes. Por eso es tan importante que conozcamos las leyes. Jesús dijo, tú conoce la verdad, conoce las leyes. Y entonces la verdad que tú conozcas es la verdad que a ti te va a hacer libre. Porque ahí están las leyes. Pero si no las conocemos, si no las vivimos, pues de nada nos sirven. Absolutamente de nada. Entonces, este principio creativo impersonal no dice, ay no, Lulu es muy simpática, está pensando puras babosadas, pero no las vamos a tomar en cuenta. Y Ginita, siempre tan obediente, pero hoy se distrajo, tampoco le vamos a tomar en cuenta esto. No, es impersonal. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace caer su lluvia sobre justos e injustos. A cada quien le da lo que siembra, lo que siembra. Este Padre, este principio creativo impersonal, está en lo secreto. Esto de lo secreto es en nuestro interior, en el estado de conciencia más profundo. Ahí mora. Este lugar secreto, Jesús le llamó también el reino de los cielos o el reino de Dios. Y es maravilloso. Fíjense, otra contradicción. Fuimos adoctrinados. Sé bueno para que cuando te mueras vayas al cielo. ¿Dónde dice Jesús esa barbaridad? Jesús dice, regocijaos, el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos no está aquí ni allá. He aquí que el reino de los cielos está dentro de ti. Es un estado de conciencia divino. No necesitamos estirar la pata para poder llegar al reino de los cielos. Imposible. Y ese reino de los cielos está en lo secreto, está en el silencio. Nadie lo puede trastocar. Entramos ahí por disciplina, habiendo cerrado la puerta, entrando en la cámara interior. Es la única manera, y enfocándonos en este principio creativo impersonal. Y este principio creativo impersonal que ve, con el cual haces contacto de manera secreta y silenciosa, es quien te va a recompensar manifiestamente. Marta, o sea, perdóname, sí, perdón que interrumpa. Este principio secreto, este reino de los cielos está, o sea, ya está. Nuestro trabajo es llegar a él, es todo esto, ¿no? O sea, mantenernos en secreto, cerrar la puerta, no distraernos, porque ya está en todo. Ahí buenos, está. Malos, todo, sí, ¿verdad? Ahí está, hijita. Es muy interesante, en la Biblia hablan muchas veces de que se le reveló en sueños, porque cuando meditas, pues parece que está uno dormido. Claro. ¿Qué está ocurriendo de manera secreta en tu interior? Solo tú lo sabes. Por eso es que no se puede hacer colectivamente. ¿Sí? Tú te enfocas en lo invisible e infinito de manera secreta,
Nadie sabe cómo te estás enfocando, en qué te estás enfocando o si de verdad estás durmiendo. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Ve en lo secreto, ve tu experiencia individualizada, tu actitud individualizada, a ti de manera individual, siempre te está escuchando. Y es quien te va a recompensar. Ahí está la ley de causa y efecto. Yo me enfoco y aquello en lo que me enfoco es lo que se va a manifestar. Me va a recompensar manifiestamente, con evidencias. Con evidencias. Esto es importantísimo. Bueno, yo creo que los psicólogos tienen esto de manera, si no consciente, bastante clara, porque ellos ven a una persona, cómo se sienta, cómo habla, cómo mueve las manos, si lo mira uno directamente, etcétera, etcétera, y con eso sacan mucha información desde el enfoque mental. El místico, el espiritual, eso es otra cosa, pero desde el enfoque mental pues pueden obtener mucha información. O estoy equivocada, Jenita, no vaya yo a meter las patas, corrígeme. ¿O sí? Claro, sí va todo junto. No. Ok, mi amor. Bueno, ahora, También, ¿sabes qué, Marta? dígame. Ahorita que estamos diciendo secreto, lo busqué ahorita de latín, porque yo me confundí, yo creí que sagrado, ya ves que sagrado, no. Secreto, sagrado y Sagrado silencioso. es algo diferente, pero bueno, secreto es separar también. Entonces Claro. es separar, como tú lo estás diciendo, todo ese chismarrajo, como tú dices, de lo humano, y separarnos a esa cámara, vamos a poner interior espiritual. Ahí te ocultas, te separas. Exacto. Ahí te ocultas, ahí te separas para no ser distraída. Y qué bueno que crean que estás dormida. Shh, cállense, no la molesten, se está echando una pestañita. Claro. Y entonces no interfieren con ese estado de comunión. Alcanzas la comunión consciente, alcanzas la experiencia de la gracia. La gracia es esta experiencia de la que decía Jesús, yo y mi Padre somos uno. Eso es la gracia, la unicidad. Ok, enseguida viene otro punto también muy importante. Todo esto va corrigiendo, en realidad, esas malas costumbres ancestrales. Cuando ores, por favor, no repitas palabras como los paganos. Ellos piensan, no importa lo que los hombres pensemos, ¿a quién le importa? No importa lo que pensemos. La instrucción, la revelación es clarísima. El principio espiritual que trajo Jesús es el siguiente. No Jesús, el Cristo. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Como son más altos mis pensamientos que tus pensamientos, así también mis caminos son más altos que tus caminos. Así es que no te molestes en pensar, porque no me sirve de nada. Ni repitas palabras, ni pienses. Y luego piensas que por hablar mucho te voy a escuchar, pues que la deidad está sorda. Y es como cabalístico, creíamos que era como magia, no, es que por eso son 10 Aves Marías por cada Padre Nuestro. Es como una receta de cocina, ¿sí? Tantas cucharadas de harina por tantas de royal o de no sé qué o tantos huevos. No, aquí no hay recetas, aquí son principios espirituales inviolables, ancestrales. Entonces, ni repitas, ni pienses que por hablar mucho te van a escuchar. Al contrario, calladito. Y luego nos dice al final, ¿sí? El Maestro, el Cristo interior, ¿sí? No seas como ellos. ¿Cuáles ellos, Los hipócritas. Ándele, los paganos, los hipócritas, aquellos que mezclan el conocimiento de Dios con los medios materiales. No seas como ellos,
porque tu Padre, el principio creativo impersonal, ya conoce tu necesidad antes de que le pidas. Número 1, no seas como ellos. Número 2, tu Padre ya conoce. Número 3, que conoce tu necesidad. ¿Cuándo la conoce? Antes de que tú le pidas. Otra vez, 4 puntos ahí importantes a tomar en consideración. O sea, toda esta introducción es valiosísima y va a ir sanando esta costumbre equivocada y ancestral de rogar, de pedir, de suplicar, de implorar, de hacer acuerdos. No sirve para nada, porque el Padre ya conoce. ¿Para qué hablo? En lugar de hablar, ¿qué tal si mejor lo escucho? Por eso es importante entrar en la meditación, porque cuando entramos al silencio absoluto se acaba todo afán. En el silencio profundo solo hay paz. Una paz trascendente, está más allá que toda argumentación humana. Y ahí únicamente estamos en este silencio absoluta y totalmente receptivos a la revelación interior. En ocasiones, las menos, quisiera aclarar, escuchamos algo, pocas veces. La mayoría de las veces pues sentimos un cosquilleo, un suspiro, un jadeo, un estremecimiento, una vitalidad, como que alguien nos picó en el hombro o en la cabeza o en la mejilla, ¿sí? Y con eso, con esas pequeñas señales, ¿sí? Y solo dame una señal chiquita, oh, mi vida, así es una señal chiquitita, pero hay que estar atentos. Eso quiere decir, ya se hizo el enchufe, ya, es todo lo que tengo que hacer. Y hasta ahí mi responsabilidad. Mande, hijita. Era también entonces cuando Joel Goldsmith dice que tomaba un versículo y a veces ese mismo versículo lo traía como por 2 años o más, y en él discernía en ese silencio hasta que le llegara eso que tú dices, la conchita. Sí, la revelación. Y de hecho, yo no sé la experiencia de ustedes, a mí luego cuando medito y que no sé por qué cuando me estoy bañando, de repente, fúmbale, me empiezan a fluir las ideas y digo, ¿qué es esto? Y no traigo aquí ni pluma ni papel porque los empapo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es bien interesante y qué bien que se menciona esto? Cuando estamos en meditación, en ocasiones nos llegan ideas tremendas y uno dice, no hombre, con esto ya la hice. Y hasta lo repetimos y lo discernimos y bueno, estamos encantados. Abrimos los ojos y qué cosa se me dijo, ni para atrás ni para adelante, porque son estados de conciencia que no están conectados entre sí. Entonces, cuando nos llegue alguna idea, carguemos siempre papel y lápiz, ¿sí? Para que anotemos la revelación que llega. Normalmente yo cuando estudio, lo que me va llegando lo voy anotando porque enriquezco mi documento. No viene de una fulana. Aquí no hay ninguna fulana. Ay, yo voy a ver qué les voy a decir, qué choro les voy a echar, ni me interesa. Hoy en la mañana saqué todo esto y dije, a ver, el Señor por delante, ¿sí? Entonces hay que estar siempre de esta manera receptivos. A ver, Llenita, si nos puedes leer por favor el Padre Nuestro tal como está dado en la pechita, si eres tan amable, desde donde dice, así es que ora. Así que ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino ha venido, tu voluntad sea hecha en la tierra tal como en los cielos. Danos pan para nuestras necesidades de día en día. Perdona nuestras ofensas, tal como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Y no permitas que seamos tentados, sino líbranos del mal.
tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria eternamente. Amén. Así es, así ya es. Ok, amores. Aquí vamos a hacer, por favor, bueno, yo de todas maneras, si quieren, luego les comparto mi documento. Todas estas son declaraciones, ¿sí? Estamos siendo, cuando uno se casa, tanto de manera civil como religiosa, el oficiante pregunta, ¿aceptas a fulanito? Y uno dice, sí, sí acepto. Pero una cosa es aceptar y otra cosa es admitir, porque en la ceremonia digo que acepto, a carambolas, pero cuando ya estoy conviviendo con el fulano, pues lo tengo que admitir en mi vida, tengo que hacer un espacio. Toda mi experiencia, todos mis hábitos tienen que reajustarse para poder tener una convivencia armoniosa, ¿sí? De otra manera es una estira y afloja desgastante. Aquí igual, aquí es un admitir. Admito que nuestro Padre está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconozco dónde está el Padre. Reconozco que es nuestro y que está en los cielos. Aquí hay dos reconocimientos. Eso, bueno, tres, que hay un Padre, ¿sí? Que hay un Padre. Además, número 2, es el Padre de todos, Padre nuestro. Y número 3, está en los cielos. Luego reconozco que el nombre de Dios ha de ser santificado. Marta, pero aquí en los cielos, ¿cómo lo podrías? Ay, nos vamos al ratito, déjame analizar así. Nos vamos a regresar varias veces, hijita. ¿Sí? Por cierto, ¿no se nos corta la hora aquí en esto? No sé muy bien. No. El Zoom. ¿El Zoom? No, Ok. podemos estar juntos, pero yo no sé si vamos a llegar. Tengo pendiente. Bueno, si tuvieras pendientes no hay problema, te retiras tranquilamente, al fin que luego compartimos el audio. Ok. Entonces, enseguida reconocemos que hay algo que santificar y nos dicen qué es lo que hay que santificar, tu nombre. Después reconocemos tu reino ha venido, nos damos cuenta que ya ha venido, ya está aquí. Después, el número 6, tu voluntad, hablamos de tu voluntad. Y esta voluntad sea hecha en la tierra tal como en los cielos. Después reconocemos, no vamos a poner danos pan, sino vamos a poner, por favor, nos das el pan. Y no estamos pidiendo. No, orar jamás es repetir. Nos das pan. ¿Para qué? Pues número 9, para nuestras necesidades. Pero queremos el pan que sea de día en día. No queremos pan viejo. No queremos el maná. No nos vamos a guardar nada porque después ya no nos sabe igual. Se agusana. Ahorita, en este momento, algo me queda claro, lo anoto, lo reflexiono y me parece que es maravilloso. Mañana lo saco, ya no es tan maravilloso. Ya no es tan maravilloso, ¿por qué? Porque el impacto que causó en mi interior fue de expansión de conciencia. Así es que al día siguiente que yo lo vuelvo a mirar, lo veo con una conciencia más expandida. Entonces, el pan que se nos da, la revelación que se nos da, es para las necesidades de día en día. No guardamos nada, ¿sí? Y enseguida el número 11, perdonas nuestras ofensas, ¿sí? Número 12, tal como también nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Número 14, y no permites que seamos tentados. Estoy reconociendo todas las bendiciones, sino que nos libras del mal. ¿Sí? Número 15, sino que nos libras del mal. Y después,
hacemos otros reconocimientos interesantes. En las diferentes denominaciones religiosas, por lo regular ahí se acaba el Padre Nuestro y entonces hasta ahí decimos amén, pero nos perdemos de lo más significativo. Todo este reconocimiento que hicimos se debe gracias a que tuyo es el reino. Se debe gracias a que tuyo es el poder. Por lo tanto, sí, por conclusión, tuya es la gloria eternamente. Y esto, amén, así es. Y así ya es. ¿Sí? Ahí es donde realmente se acaba el Padre Nuestro. Justamente ahí, ni más ni menos. Y nos regresamos. ¿Sí? Y nos regresamos. Entonces, nuevamente, al dirigirnos al Padre, estamos dirigiéndonos al principio creativo, impersonal. No es una persona. Qué bien que no es una persona, porque hemos hecho al pobre Dios como si fuera una persona, el gordito que está sobre la tabla, arriba en las nubes, meticheándonos. Tengo una amiguita que ya les he platicado, ella decía, es que yo nada más cuando voy al baño de pensar que Dios está mirándome en ese momento, ya no puedo ni hacer en paz. Ay, no, Sí, es de una inocencia maravillosa, pero este es un principio creativo impersonal y por lo tanto no es chantajeable, ni es manipulable, ni es un sirviente. No es un sirviente al que le pidamos como si fuera cartita a Santa Claus, dice Joel Goldsmith, ¿sí? Ay, mira, toma nota de lo que necesito. Necesito esto y aquello y no sé qué y no sé qué tanto. Aquí nos están diciendo qué es lo único que puedo pedir. Pero para empezar me tiene que quedar claro que este Padre a quien me estoy dirigiendo es un principio creativo impersonal y que además es de todos, es de todos. Por lo tanto, tengo mucho cuidado en pedir porque a todos nos va a bendecir. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso en la experiencia de la mujer encontrada en adulterio, porque cuando presionan a Jesús, esa muchedumbre de varones que vienen acusando a la mujer porque la encontraron en el mismo acto de adulterio, ¿sí? Lo presionan para que la condene. Y Jesús se toma su tiempo para escuchar cómo dirigirse al Padre, para escuchar qué les va a revelar el Padre. Y entonces el Padre le revela algo maravilloso porque le dice, está bien, quien quiera lanzar la primera piedra, adelante, pero empiece aquel que esté sin pecado. Hace un llamado a la conciencia de todos y no hay uno solo que no respondiera a la bendición del llamado de su conciencia. Hipócritamente soltaron las piedras y se fueron como el perrito con la cola entre las patas y desaparecieron. No solamente fue bendecida la multitud, sino también la mujer. Y cuando Jesús levanta su rostro y ve a la mujer sola, le dice, oye, ¿y dónde quedaron los que te acusaron? Los que te acusaban, pues ya no están, Señor, ya no están, ninguno te acusó, ninguno, Maestro. Ah, pues yo tampoco te condeno, así es que vete tranquila a tu casa, a tu conciencia y no peques más. ¿Algo me quieres decir, hija? Que a tu cámara interior me gustó. A tu cámara interior, así es, hijita, ¿sí? Entonces, y no peques más, no vuelvas a creer en limitación alguna, no pienses, no seas engañada por los pensamientos que te llegan. Y esta mujer tuvo un despertar tremendo, o sea, era un alma preparada obviamente, era un alma desplegada, pero esta respuesta de ella es genial porque fue la única
la única entre muchas otras mujeres que seguían al maestro, ¿sí? Fue la única que tuvo el valor suficiente, ya que podía perder, ya no podía perder nada, ya que podía perder, ¿sí? Entonces fue la única que aguantó estar ahí al lado de la Virgen Madre, sosteniéndola en la experiencia. Magdalena. Exacto. Es la misma, perdóname, es la misma, yo pensé que eran dos diferentes. No. Magdalena era una y la adúltera era otra. Es la misma. La adúltera es Magdalena. Sí. Y es la que está a los pies de la cruz. Sí, porque yo pensé que eran diferentes. No, hija. Tuve una discusión con una amiga sobre eso. Ajá. Que ella decía que era la misma porque ella también tomó unas clases con un profesor que se llamaba Felipe, el señor, también como que era sido sacerdote, se salió, bueno, también tenía como mucho conocimiento. Y decíamos, y yo decía, no, son dos, y me decían, no, es que Felipe, me acuerdo que algo comentó, tampoco lo tenía ya muy claro. Sí. Pero qué bueno que lo aclaras porque yo le voy a decir que tenía razón. Es la misma, hijita. Y precisamente es la misma y se ve el impacto de la bendición que le da Jesús y la apertura que ella tiene. Por eso yo digo, esta es mi conclusión, debió haber sido ya un alma, una conciencia muy desplegada, ¿sí? Muy desplegada. En esa experiencia donde es llevada frente a Jesús e iba a ser lapidada, por cierto, es una práctica que hasta la fecha se lleva a cabo en algunos países de Oriente, de Asia, ¿sí? Entonces, pues ya que podía perder, pues nada, ¿sí? Nada. Por eso es que tiene esa fuerza interior, ese valor. Cuando dejamos de temerle a la muerte, ya no nos importa nada. Precisamente esa es una característica de los seguidores del camino. No tienen temor a la muerte. No teme cambios mi alma si mora en santo amor. Segura está el confianza, no hay cambios para Dios. Si ruge la tormenta o sufre el corazón, mi pecho no se arredra, pues cerca está el Señor. Doquiera que Él me guíe, no habrá necesidad ni cosa que yo ansíe, si aquí el pastor está. Presiento verdes prados que aún no puedo ver, y en vez de negras nubes los cielos brillarán. Inmensa es mi esperanza, la senda libre está. Yo, como dice, se me olvidaron los últimos dos versos, bueno, pero es muy interesante, sí, es un verso maravilloso. Bueno, entonces, este Padre, este principio creativo impersonal, es Padre de todos, ¿sí? Es aquello que ha creado todo el universo, todos los reinos, al menos en este planeta, reino mineral, vegetal, animal y humano. Pero es el reino, es el Padre, el principio creativo de todo lo manifestado. Y además, fíjense qué trascendente, esto es importantísimo. Este principio creativo, que es la causa de todo lo manifestado, está en los cielos, dentro de nosotros. Claro, me llegó cuando te pregunté, si dice Jesús, el reino de los cielos está dentro de ti, entonces que está en los cielos es dentro de nosotros, son los cielos. Así es, hijita, exactamente. Sí, entonces, esto es tan trascendente si nos damos cuenta que dentro de nosotros está este principio creativo impersonal que manifestó todo el universo. ¿Cómo es posible que admitamos pensamientos de pecado, carencia, limitación, discordia y desarmonía? ¿Cómo? Pues sencillamente porque ignoramos la verdad. Pero en cuanto comprendemos la verdad que estamos conociendo, entonces recuperamos la libertad. Enseguida nos dan una pauta, una clave importantísima. Hay que santificar, no hay que profanar, hay que santificar. ¿Qué? Tu nombre, tu naturaleza. ¿El nombre de Dios cuál es? Yo soy. Exactamente, ese es el nombre que se le revela a Moisés 4500 años antes de la venida de Jesús. Moisés le pregunta a la deidad, ¿y qué le voy a decir al pueblo egipcio cuando me pregunten quién me está mandando?
tú les dirás, yo soy es el que te manda, porque yo soy ese yo soy. Entonces, esta es una orden sagrada que hay que santificar en nuestro nombre. ¿Cuál es el nombre de todos nosotros? ¿Quién de nosotras tres no se reconoce a sí misma como yo? Pues todas decimos yo. Todos decimos yo. Es el nombre del linaje espiritual, es el nombre de la familia espiritual, es el nombre de la línea de luz a la cual pertenecemos. Yo soy. Así es que aguas con lo que digo en relación con yo soy. Yo estoy enfermo, yo no tengo, yo no puedo, yo soy tonto, yo nunca he sido querido, bli, 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 bla, 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 bla. Aguas. Con los yo sois de los otros. ¿Cómo, hija? Con los yo sois de los otros. Exacto. Lo que yo digo del yo soy de uno o mío, lo digo de todos. De todos. Wow. Entonces tengo que cuidar esto, porque el pan que lanzo sobre las aguas es el pan que se me regresa. Pongo en marcha este principio creativo impersonal y al cliente lo que pide. Al cliente lo que pide. Pero lo maravilloso es que en cuanto se conoce la verdad, entonces se puede hacer, se puede tener esta experiencia justa del nombre de la naturaleza de Dios, el yo soy. Y me doy cuenta que santificando el nombre, el reino ha venido. ¿Sí? Me doy cuenta de que dentro de mí está este principio creativo. Entonces viene algo importantísimo, tu voluntad, no mi voluntad, ¿sí? Tu voluntad, no la mía, jamás, ¿sí? Jamás la mía, tu voluntad sea hecha en la tierra tal como en los cielos, sea hecha en lo visible tal como en lo invisible se hace la voluntad divina. Esto es un freno, ¿sí? Esto es un freno, porque me están prohibiendo que yo pida algo para mí. Es que a mí me gustaría esto, a mí me gustaría aquello, yo quisiera, tengo derecho, es que no sé qué, nada. Tu voluntad sea hecha en la tierra tal como en los cielos. Esta es una inmolación sagrada. Inmolo todo lo que la mente mortal, el ego, me está chismorreando. Y me enfoco en el reino. ¿Para qué quiero migajas si soy heredera del reino? Sí, entonces tu voluntad sea hecha en lo visible, tal como en los cielos. Nos das pan, ¿sí? Nos das la revelación. Nos das pan, nos revelas. ¿Sí? El pan son las revelaciones para satisfacer nuestras necesidades de día en día. La revelación de hoy ya no me sirve para mañana. Día con día hay una nueva revelación. En mi WhatsApp yo tengo un grupo que hice con un familiar y de inmediato lo saqué para que quedara como grupo, pero nada más estoy yo. Y así le puse mis revelaciones. Sí, es que lo que no quiero que se me pierda lo pongo en los grupos, porque a la hora en que... ¿Sabes qué, Marta? También te lo puedes mandar a ti sola. Sí. Ah, pues eso es yo buena idea. Yo tengo uno que dice Lulu y yo, o sea, y así, ahí me mando todas las cosas. Pues perfecto. Yo tengo uno que digo yo, Georgina. Pues sí, así es. Y en ese que se llama mis revelaciones, lo que me va llegando, que me simbra, me lo apunto. ¿Saben cuántas veces lo he abierto? Nunca, nunca. ¿Sí? En cuanto se requiere algo, pues el Padre me vuelve a dar, me da la revelación para lo que se necesita, no de día en día, sino en ese preciso instante y punto. Esto de día en día es relativo, es en el instante, nada más, ¿sí? Pero es continuo, las revelaciones son continuas,
ininterrumpidas, y nos los dan para el instante, para el aquí y el ahora. Con estas revelaciones quedan perdonadas nuestras ofensas. ¿Y cuál es la peor ofensa que podemos tener? El sentido de separación. Ajá, la ignorancia, el sentido de separación. ¿Sí? El sentido de separación, Ilusorio. sí, viene precisamente por la ignorancia de la verdad. Esa es la peor ofensa. Por eso, veamos cuánto hincapié hizo el maestro en la necesidad imperiosa de conocer la verdad. Esto es tan fuerte que de alguna manera Poncio Pilatos lo captó. Poncio Pilatos lo que le pregunta al maestro primero le dice, dicen que eres rey, tú lo has dicho. Y luego le dice, ¿y qué es la verdad? Y entonces Jesús se le queda viendo y no le responde. Pero Poncio Pilatos percibía que eso era importantísimo. ¿Qué es la verdad? Pero Jesús no le podía explicar qué era la verdad. No estaba todavía el momento adecuado, la tierra de su conciencia todavía no estaba fértil. Empezaba a ser fertilizada, pero no para recibir la semilla de la verdad. Pero la esposa sí, ¿verdad? Estaba más despierta. La esposa estaba más despierta. Y de hecho hay un documento que se llama el documento del arco, en inglés, ¿sí? Y es un documento que se dice constituye el diario de Poncio Pilatos. Todos los que estaban a cargo de ciertas provincias tenían la obligación de hacer una recopilación diaria de los documentos, de los acontecimientos, ¿sí? Y ahí lo que habla de Jesús es una verdadera delicia. Poncio Pilato. Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, ¿sí? Si gustan, luego se los mando. ¿Sí? Es maravilloso. ¿Muy largo? Lo que escribe acerca de Jesús, no, es corto. Es corto. Un día lo estudiamos otra vez. Ahora después. Marta, yo también escuché que, no me acuerdo, no te voy a mentir, que bueno, como tú bien decías, que no todos los libros que se escribieron sobre la vida de Cristo están en la Biblia, pero que hubo un libro que escribió María Magdalena. O sea, María Magdalena también El Evangelio. se cuenta. Sí. Y que, bueno, obviamente pues lo dejaron, ¿verdad? Porque para empezar era mujer. ¿no? Una vieja, imagínate. Ajá. Y no lo incluyeron, pero que ella también tiene una revelación porque fue, como bien dices tú, tenía un alma tan, pues sí, era tan consciente de Sí. esa presencia, que estaba muy iluminada, pues. Así es. Hay otro interesante también de Judas. Judas, el que traiciona. Y ese Sí. evangelio de Judas es muy interesante porque ahí Judas escribe y revela que Jesús y él hicieron el acuerdo de que él tenía que traicionarlo. Alguien tenía que jugar el papel del malo, ¿sí? Y bueno, pues aunque él se dispone a jugar el papel del malo, del traidor, del infiel, ¿sí? De todas maneras, aunque había sido un acuerdo, la experiencia es impactante, debió haber sido impactante. Que se suicida, ¿no? Ay, sí, chiquito. Sí. ¿Y qué suicida? Pues suicida la parte mortal, la parte humana. De hecho, cada vez que Jesús nos pide, niéguense a sí mismos, pues estamos suicidándonos. Estamos suicidando nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros derechos humanos, materiales, mortales. Exacto, a favor de la verdad, a favor de la voluntad divina. El que me quiera seguir, niéguese a sí mismo y entonces ya puede tomar su cruz, ya puede empezar a obedecer y seguirme. Entonces en esto estamos reconociendo que este principio creativo impersonal corrige nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas. El perdón, en realidad, nunca lo olvidemos, es corrección. Corriges nuestras ofensas. Porque brevemente, recordemos si alguna vez tuvieron una experiencia de ir con un sacerdote y
¿Qué decía el sacerdote? Te perdono. Ya quedas absuelta, tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, vete en paz. ¿Sí? Y volvíamos a la carga. ¿Por qué? Porque de nada sirve el perdón, lo que sirve es la corrección. Entonces, el significado místico de la palabra perdón, dentro de este enfoque de vida mística, de vida unitiva, es la corrección de la ignorancia, la corrección del sentido de separación. Pero Marta, entonces está muy interesante porque lo que sigue dice, tal como nosotros también, vaya, corregimos lo que creemos de los que nos ofenden. Excelente, excelente. ¿Y qué es aquello que me ofende? ¿Qué es aquello que me ofende? Ego. El ego. Bueno, lo ofendido en mí es el ego. Sí, ¿y por qué viene? ¿Por qué viene? ¿El ego? Ajá, ¿por qué me siento ofendido? ¿Por qué el ego se por ofende? el sentido de separación. Sí, ¿y cómo se da en particular ese sentido de separación cuando yo veo a mi prójimo? ¿Qué es lo que hago invariablemente? Que lo veo diferente. Lo veo diferente, lo juzgo según las apariencias, exactamente, ¿sí? Tal como también nosotros nos corregimos en relación con el juicio que tenemos según las apariencias acerca de nuestro prójimo. No solamente somos corregidos por la verdad, sino que también nosotros nos corregimos a nosotros mismos. Yo no tengo nada que hacerle a mi prójimo, nada. Lo único que tengo que hacer siempre es trabajar conmigo mismo. Y por eso no permites que seamos tentados, pues si ya hay corrección, ya no somos tentados. Y si no somos tentados, quedamos liberados del mal. Pero nunca olvidemos que todo esto se debe a que este estado de discernimiento, de conciencia superior, es de la divinidad, no es mío, ¿sí? Esta acción portentosa de discernir es de la divinidad, tuyo es el poder. Entonces el mérito, la gloria, pues es de la divinidad. Y buen cuidado tengamos jamás de andar poniendo sobre las nubes a alguien humanamente hablando. Sí, que tú me dijiste, tú nos enseñaste, Marta, que de por qué tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, es todo el ámbito del ser. Así es, así es. Porque es el gobierno, la capacidad y el reconocimiento es el ser. El ser. No tiene contrario. Así es, hijita. Ahí está. Bueno, tú dices que tú no tienes tus notas, pero yo sí. Tengo que encontrar aquí que un día me dijiste que era el ego, pero tú no le llamas el ego, no sé cómo, ahora sí que el padre lo buscó, yo no lo hubiera encontrado con este nombre. El acusador es el acusador. Que te hace creer, te lo voy a mandar al ratito, Lulu. Sí, ok. El acusador es todo aquello que te hace creer en el sentido de separación. Solo te digo que es el acusador el que intenta que caigas en esta percepción mortal, los juicios de las apariencias ante cualquier situación o persona, para que evites reconocerte y reconocerla como la expresión viva, completa, eterna, infinita, plena, libre y consciente de la conciencia divina. Estaré satisfecha cuando despierte a tu imagen y semejanza. Hacía mucho que no lo veíamos, Lulu, esto. Hace mucho. Qué cosa, Marta. Y realmente estaremos... El padre que vive en ti me lo dijo mucho tiempo. Y realmente estaremos satisfechos cuando podamos silenciosa, secreta y sagradamente decir a la manera de Jesús: ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Exacto. ¿Por qué? Porque el fundamento de la vida mística es omnipresencia, una sola presencia. Infinitamente individualizada, pero una sola presencia. Es como el sol con sus infinitos rayos. El sol brilla, alumbra, calienta, ¿sí? Ilumina,
Pues igual cada rayo de sol alumbra, brilla, calienta, ilumina. Pero un rayo que se separa del sol, pues desaparece. Y el sol sin sus rayos, pues ya no es sol. Es el complemento, la conciencia y lo consciente. ¿Para qué existe una conciencia sin el aspecto consciente? El Padre sin el Hijo. Y esto, lo consciente con la conciencia, están interrelacionadas a través del discernimiento divino. Es el punto de enlace. Y ahí tenemos el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La conciencia, lo consciente y el punto de enlace, por eso está en medio. ¿Sí? La palomita está en medio, el discernimiento divino, que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Es una maravilla, pero el punto de apoyo es omnipresencia. Bien, esta es la primera parte, falta todavía un poquitín, ¿sí? Quisiera que lo dejáramos hasta aquí, porque es importante, es importantísimo que todo lo que hasta ahorita vimos lo asimilemos. La revelación fue exquisita y abundante, infinita. Yo decía, púchale, yo creo que como en 15 minutos no lo vamos a terminar. Pues sí, no pienses, no pienses. Esa es otra instrucción dada en el Sermón del Monte. Take no thought. Así, en el inglés original así dice, take no thought, no pienses. En el español, no reacciones, no resistas, lo que quieran, pero la esencia es no pienses. El problema es pensar humanamente. En el instante en que nosotros pensamos humanamente, en ese instante nos enchufamos a la maldición de la naturaleza humana, que el hombre nace, crece, se reproduce para que se sigan propagando las creencias ignorantes. Trabaja y trabaja y trabaja y luego con trabajo estira la pata. Es una verdadera maldición. Y lo peor, lo más aberrante, es que hasta en la escuela nos hicieron memorizar esta estupidez. Sí, claro. Sí, o sea, no puede ser. Entonces, ubiquémonos en este enfoque meramente místico, de unicidad. Mantengámoslo en nuestro corazón. Y si gustan, la semana entrante buscamos otro día y continuamos. ¿Cuántas sesiones nos vamos a llevar? Pues solamente el Padre, pero si están dispuestas, pues le seguimos. Es que yo pensé que se terminaba en el anterior, sí falta este otro. No, es que lo que porque viene... a mí me gustaría luego que nos juntáramos, no sé por qué ando con lo más básico. Ay, el Ave María, Marta, ya te había comentado. Aquí está ya preparada. Aquí está bueno, ya preparada. Pero, pues terminamos con esto, nos ponemos de acuerdo. Y vas a amar tal y como está escrito el Ave María en la pechita. Es una verdadera exquisitez. Debe ser, porque eso está divino, el Padre Nuestro. Sí, sí, sí. Ok, amores, vamos a despedirnos y vamos a regresar, por favor, al aposento alto. Ponemos los pies en el piso, descansemos los brazos sobre el regazo. Enderecemos la columna vertebral y cerremos los ojos. Esta es una preparación indispensable. Y ahora se nos dan las llaves del reino. Elevamos nuestra atención hacia lo invisible, infinito. Y de inmediato entramos en el recinto del silencio. Dentro del silencio mora la conciencia divina. Ahí es el reino de los cielos, el reino de Dios, en el cual siempre somos bienvenidos por esta sensación de paz. La sensación de paz siempre viene acompañada de certeza, de seguridad, de confianza, de libertad, de gozo.
Es una experiencia de comunión sagrada, es una experiencia unitiva, es la experiencia de la gracia. Y nos mantenemos ahí completamente receptivos para recibir nuestra bendición final contenida en el Salmo 51, versículo 10. Gracias, amado Padre, vida impersonal, porque creas en mí un corazón limpio y renuevas un espíritu recto dentro de mí. Amén. Ok, amores, pues muchísimas gracias. Ahorita les mando su grabación. Un abrazo muy cariñoso, preciosas. Igualmente, Gracias por muchas ponernos de gracias. acuerdo para la próxima, Marta. Sí, Gracias. amorcitos. Gracias. Gracias. Felicidades. Bye. Bye, bye.